Hola, soy la magíster Carmen Sandoval, directora de la carrera de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la PUC y profesora a tiempo completo del Departamento de Educación de la PUC. El programa Diálogos por la Educación Inicial se desarrolló el año 2022 y 2023 y la sistematización que se ha publicado en los cuadernos de educación del CICE corresponden a la experiencia que tuvimos el 2022. Este programa es una colaboración que tuvimos entre la Red Nacional de la Promoción de la Infancia y el Departamento de Educación de la PUC. Aquí, en esta sistematización del programa Diálogos por la Educación del 2022, hemos participado las coordinadoras y autoras, la doctora Elena Valdivieso Gainza, la doctora Jessica Vargas de Umian, la magistrada Ethel Gersi y quien les habla. En esta oportunidad yo quisiera hacer alusión a la importancia de recordar la memoria de Ethel Gersi, que es una de las autoras del documento, pero que además pasó con nosotros la experiencia de poder forjar este programa. Ella, como psicóloga y educadora, nos mostró el impacto que generó la pandemia y el retorno a la presencialidad en los aspectos emocionales, sociales, cognitivos y de juego en la primera infancia. La importancia de los diálogos fue rescatar aquellas buenas prácticas de las docentes de educación inicial en diferentes contextos, tanto en Lima como en diferentes regiones del Perú, tanto en zonas urbanas y rurales, tanto en escuelas públicas como privadas. Nuestra intención era mostrar precisamente todos los esfuerzos que habían hecho las maestras para poder responder a este desafío que significó pasar de la modalidad presencial a la modalidad virtual, pero sobre todo el desafío de trabajar con niños menores de 6 años, la exposición a las pantallas, la necesidad que tenían los niños de poder jugar, moverse, aprender explorando, preguntando, conversando con sus pares y con sus compañeros y que los afectaba muchísimo emocionalmente. Durante la época de la pandemia, la matrícula en educación inicial descendió considerablemente a causa de muchos factores. Los padres de familia no tenían necesariamente el internet o los dispositivos para asegurar estos momentos de clases virtuales. Había dificultades también para poder garantizar la participación de los niños, dado que privilegiaban a sus hijos e hijas mayores. Entonces, también ustedes imaginan lo que significó que las maestras tuvieran que revisar sus propias estrategias didácticas, sus propias formas de interactuar y comunicar con niños pequeños, niños de 2, de 3, de 4, de 5 años, teniendo las pantallas o el WhatsApp. Entonces ahí vimos que era necesario hablar de esto y también era necesario hablar de las familias. En este sentido, porque en educación inicial se necesitó la colaboración y el acompañamiento de las familias en el proceso educativo. En el caso de educación inicial, los retos fueron muchos. Algunos fueron de carácter estructural y otros ya de carácter un poco más de las dinámicas familiares y de las dinámicas propias de los propios docentes, ¿no? Hay que resaltar que en este periodo de pandemia se visualizó aún más las desigualdades sociales que hay con respecto al acceso y permanencia de los niños, en el caso del nivel inicial, a los servicios educativos. Yo comenzaré con las maestras, ¿no? Las maestras, por ejemplo, nos contaron que hubo problemas con respecto a sus competencias digitales, tenían de un día para el otro que manejar muy bien la tecnología y buscar juegos, buscar momentos para interactuar con los niños, hacer videollamadas. Entonces se recargó mucho todo el trabajo que ellas hacían. Por otro lado, digamos, en el caso de las familias había que asegurar el acompañamiento al niño durante estas clases virtuales y también las maestras y las familias nos contaban
que fue todo un reto poder organizarse, porque no todos tienen los apoyos o las redes que permiten garantizar este acompañamiento, ¿no? Y a nivel de los mismos niños, era el impacto de no poder jugar con sus pares. Algunos han nacido en época de pandemia y el primer acercamiento que han tenido a educación inicial ha sido a través de las pantallas. Y esto realmente les impactaba mucho emocionalmente y comunicativamente y cognitivamente y afectivamente. Entonces, los niños han necesitado reinventar esas formas de aprender en este periodo, pero además han tenido que enfrentarse al retorno a la presencialidad, que también les ha exigido a los niños y las niñas retos, por ejemplo, en las maneras de jugar, en las maneras de hacer los proyectos, en el aula, en la manera de relacionarse con sus profesores, respetando siempre la distancia social que era exigida en ese momento. Lo que hemos aprendido a partir de esta experiencia de retorno a la presencialidad es que nosotros en educación inicial pudimos haber regresado antes a las aulas, esperamos demasiado tiempo a pesar de que había evidencia en investigaciones y experiencias en otros países donde nos decían que los niveles de contagio en los niños eran distintos. Otro aprendizaje que hemos tenido ha sido reconocer la necesidad de actividad del niño. En el retorno a la presencialidad, decirle al niño que no se mueva, que no converse, que use mascarilla, que tenga cuidado, que respete el distanciamiento social, son cuestiones que se tuvieron que trabajar mucho. Otro aspecto importante también que hemos aprendido es que la escuela no se restringe al aula con 4 paredes. Pudimos haber realizado experiencias en el entorno, en los parques, pensar en una educación para la primera infancia mucho más libre, que hemos visto experiencias del retorno, ¿no? Donde ahí se podía controlar más el contagio, y también que respondía a las características propias de los niños con respecto al juego, el movimiento, la exploración. Otro aspecto importante que hemos aprendido es la necesidad de cuidar los aspectos emocionales en nuestros docentes. Nuestros docentes han sufrido mucho, han tenido que enfrentar la carga laboral, la carga familiar. Nosotros necesitamos en las futuras docentes incorporar estos aspectos emocionales para que ellos también puedan cuidarse. Y otro aspecto es reconocer que los docentes y que la práctica en educación es muy importante para la sociedad. Yo creo que no solamente hay que mirar aquellos aspectos negativos, sino más bien rescatar, ¿no?, esas buenas prácticas que se aplicaron durante el periodo de pandemia y el retorno a la presencialidad para usar la tecnología y seguir avanzando en estos procesos. La capacitación a los docentes es fundamental. Y por último, con respecto a las familias, hay que verlas como colaboradoras y siempre tener esta función de acompañarlos en los procesos educativos. Tenemos que abrir mucho más las escuelas para que los mismos padres vean los progresos de sus hijos, los vean en acción cuando están ahí aprendiendo, jugando, y entonces eso nos va a permitir tener una idea mucho más flexible de lo que es la educación inicial. Los invitamos a leer la sistematización del programa Diálogos por la Educación Inicial, que ha sido publicado en el cuaderno número 14 del CICE y que se encuentra en la página web del CICE.